Bien, estimados alumnos de nivel de avanzado, permítame ingresar a su casa para poder hacerle llegar un cordial saludo. Como siempre, mucho cariño, mucho afecto para ustedes, que son parte de nuestro plantel, parte de nuestra profesión, a quien apreciamos mucho. Bien, alumnos, vamos a continuar pues desarrollando las programaciones curriculares. Y ustedes tienen ya la guía didáctica que es el sílabus. Sílabus del nivel de avanzado, el nivel de grado superior del colegio. Ahí tenemos 9 contenidos a tratar, las competencias transversales y los valores del mes. Dentro de las competencias transversales tenemos el protocolo sanitario de prevención y orientación del COVID-19. Ya más de un año estamos conviviendo con la pandemia y quiero solamente hacerle recordar lo que tienen que hacer, porque día a día me imagino que ustedes lo practican. Aseo, ponerse bien pues la mascarilla cuando se trata de salir, y hay que salir menos, evitarlo. Usar nuestro protector facial, aunque no necesariamente en el vehículo, porque dicen solamente cuando son los vehículos de transporte público, no, siempre aunque por la calle igual usarlo, porque a mejor protección es mejor prevención. Siempre con el alcohol, no para desinfectarse las manos. Y cuando llegamos a casa, pues hacer el protocolo necesario, desinfectarse los zapatos, las zapatillas, cambiarse la ropa, etcétera, etcétera. Y de esa manera nos prevenimos, nos cuidamos y cuidamos a los nuestros. La otra competencia transversal es la adaptabilidad o tolerancia al cambio. Ya hemos cambiado, vamos a seguir cambiando por muchos factores internos, externos. Siempre el ser humano es un ser dialéctico. ¿Qué les quiero decir cuando les digo dialéctico? El materialismo e histórico dialéctico nos dice que el ser humano es cambiante, y es dialéctico porque cambiamos, nos transformamos. Hoy pertenecemos a una sociedad, mañana más tarde a otra sociedad, porque las sociedades cambian, avanzan. Nosotros también cambiamos, nos transformamos y aprendemos cotidianamente muchas cosas día a día. Dentro de los valores tenemos la puntualidad y el compromiso. A veces, en cuanto a la puntualidad, es los horarios, y siempre soy muy apegado a los horarios, pero hay cosas que ya no se pueden, que son totalmente ajenas ya a lo que uno puede hacer. Nos esforzamos sin escatimar esfuerzo y a veces no se puede, pero no siempre va a ser, ¿no? Ya la puntualidad es tan importante en la persona. Eso significa que uno pues es disciplinado, es ordenado. Y también el compromiso. Comprometernos a cambiar, comprometernos a estudiar, comprometernos a alcanzar los objetivos, comprometernos a alcanzar las metas, no solamente como alumnos de secundaria, sino también haciendo un proyecto de vida para más adelante. Y ese proyecto de vida es pensar qué voy a estudiar. Porque un alumno que no piensa qué va a estudiar está perdiendo su tiempo. ¿Verdad? Está perdiendo su tiempo. Porque todos los alumnos debemos pensar, o deben pensar ustedes, yo debo estudiar esta carrera, y estar investigando qué ofertas de trabajo nos da el Estado peruano. Y de acuerdo a esas ofertas de trabajo, pues estudiar, ¿no? Investigar y prepararse. Cuando se llegue a cabo un examen de admisión en las universidades, ya sean nacionales, particulares o paraestatales, voy a ser airoso, voy a ingresar, pues y si me gusta en la universidad también voy a ser buen alumno, buena alumna, y cuando salga voy a ser un buen profesional porque me gusta. Eso quiero con ustedes. El tema de hoy, el día a tratar, es economía como ciencia y división. División de la economía, economía como ciencia, división, economía política. Hay muchas ciencias que derivan o tienen una etimología.
sabiendo que la etimología es una ciencia que estudia el origen o las raíces de las palabras, tanto latinas como griegas. En este caso, economía política son dos voces griegas que significa lo siguiente, como acá dice. Economía política. Los términos economía política provienen de dos voces griegas que son. Cuando hablamos de griegas significa que han nacido en el país de Grecia, que se ubica en la región de los Balcanes en Europa, al norte del mar Mediterráneo. Es uno de los países más antiguos del viejo continente y fue considerado capital de la ciencia. Política, que es en griego, que significa Estado y sociedad. ¿Qué viene a ser Estado? El Estado viene a ser un país jurídicamente organizado a través de una constitución política. Y sociedad, pues, que lo conforman los grupos o clases sociales al interior de la soberanía de un territorio nacional. O economos, o también hay o economía. También puede ser, que usted lo puede encontrar en otros libros, vocablo griego que significa administración de la casa o de la hacienda. Anteriormente en Grecia, a la administración de la hacienda, de los terrenos, de las propiedades que tenían los grandes hacendados y posteriormente a los señores feudales, no se le llamaba hacienda, se le llamaba casa, se le llamaba habitación, ¿no? Y actualmente las economías, mucho repercuten en las casas, en los hogares, ¿no? Repercute enormemente de acuerdo a los modelos políticos, de acuerdo a las concesiones que se den, de acuerdo pues a la política tributaria y otros requisitos más. Entonces se puede entender que los términos economía política se refiere a la administración de la riqueza de una sociedad o del Estado. La economía política es una ciencia que se encarga de administrar, de distribuir, ¿no?, los recursos de un Estado, los recursos naturales. ¿Para qué? Para satisfacer las necesidades de la población. Muchas veces es un gran problema de la economía política o de los economistas. Cuando los ingresos son menos y las necesidades son más. ¿Qué hacer? Tanto como país, como empresa, como industria o como familia. Hay familias que no les alcanza el sueldo, ya sea sueldo mínimo u otro salario que tenga. Para satisfacer las necesidades del mes de la familia, me falta dinero, tengo que prestar. Vale decir que se está endeudando mes a mes, ¿no? En cambio, otras familias les sobra dinero, no les sobra, o diremos, diremos dinero tengo un montón, o dinero como cancha, ¿no? Como dicen los políticos, no, sino que de repente hay un excedente, tengo un restante de 200, 300, y eso me sirve para ahorrar. Y es bueno porque lo tengo como recurso, lo tengo ahí para prevenir cualquier contingencia más adelante. Definición. La definición planteada por el economista británico Leonard Robbins dice: la ciencia que estudia la administración de los recursos escasos para satisfacer las necesidades múltiples, empleando los recursos de entre sus usos alternativos. ¿Qué es lo que le estaba diciendo? Que es una ciencia. ¿Y qué nos dice este señor Leonard Robbins? Que cuando los recursos son escasos y las necesidades son múltiples, existe el gran problema de la economía política. Como dijo Platón, la necesidad o la multiplicidad de necesidades que el ser humano tiene
hace que las personas vivamos en relaciones unos con otros. Y es verdad. Nosotros tenemos una multiplicidad de necesidades que desde que amanece el día hasta que anochece, ¿no? Estamos en relación con el ser humano, con la familia, con los vecinos, con las tiendas, los mercados. ¿Por qué? Porque necesitamos satisfacer nuestras necesidades principales, que son el alimento, que es el vestido, la medicina, la habitación, ¿no? Métodos. Pero ante todo también quiero hacer un comentario sobre la ciencia. La ciencia viene a ser un conjunto de conocimientos confiables, como así también la dice la lógica, ¿no? Y cuando es un conjunto de conocimientos confiables, cuando son universales, cuando son aplicativos, cuando son demostrativos, ¿no? Y lo conocemos, ¿no? Eso se le llama una ciencia. Método de la economía. El método es un procedimiento para alcanzar un objetivo o alcanzar un pleno conocimiento de la misma. Métodos que actualmente también la ciencia, la pedagogía, lo utiliza como estrategia. La metodología que anteriormente lo hablaba la didáctica educativa, ahora no lo habla en decir métodos. Dice, es estrategias, es sinónimo. Y la estrategia viene a ser un conjunto de pasos, de procedimientos que nos ayuda para alcanzar un objetivo, alcanzar una meta. ¿Qué métodos utilizan acá? Hay una infinidad de métodos. Pero en este caso, nos están utilizando el método inductivo y el método deductivo. Porque también hay método sintético, método analítico, método fenomenológico y otros. Pero en esta oportunidad, la economía política se basa en estos dos métodos. Método inductivo, que parte de lo particular a lo general. Este método parte de los casos particulares para luego, a través de un análisis convencional, llegar a establecer un principio o una ley. Cuando se dice que es un principio, es una ley, cuando se hace un estudio de investigación científica y se ha demostrado su veracidad. Entonces demostramos que es un principio porque es así, es una ley porque es así, o es verdadero o es falso. Etapas de este método, tenemos 3 etapas, A, B, C. A, análisis comparativo de los casos particulares. Vamos dateando, cuando ustedes hagan su tesis, posteriormente cuando egresen de la universidad, van a hacer una tesis, van a buscar un campo de acción. Ese campo de acción viene a ser el estudio que ustedes van a investigar, van a analizar, van a hacer encuestas, van a hacer un mundo de cosas, muchos requisitos. ¿Para qué? Para sacar información. Ustedes lo procesan esa información, como dice, canalizar y comparan los casos, caso particular con este, cuál es el mejor, el más adecuado para llegar a dar una respuesta. B, formulación de una hipótesis. La hipótesis viene a ser el problema de que nosotros estamos investigando. Por decir una hipótesis, en el colegio, vamos dando, ¿por qué los alumnos han perdido ya, algunos, toda regla tiene su excepción, el hábito de la lectura? Es el problema, es la hipótesis. Y cuando lleguemos a estudiar las causas, investigar el por qué los niños hacen eso, eso se llama la tesis. Y esa tesis se sustenta como una ley, como un principio, porque ya se ha comprobado que las cosas son así. ¿Correcto? C. Comparación de hipótesis. Que cuando se haga un estudio de investigación, ustedes, egresados de la universidad, no solamente se planteen una interrogante, una hipótesis, sino háganlo varias. Y de ahí van a deducir cuál es la mejor. O inducir cuál es la mejor, ¿no? 2. Método deductivo. En este caso, se parte de un principio o de una ley. A partir de ello se hace el análisis de casos particulares para realizar la comparación del principio. Esto es lo contrario. Si acá partimos
de lo particular a lo general, acá vamos a partir de lo general a lo particular. ¿Y cuál es lo general? Ya viene a ser el principio o la ley, que ya está demostrada. Dice, ¿para qué? ¿No? Para hacer el análisis del caso particular, ¿no? Y ponerlo en práctica dicho estudio realizado. Etapas de este método: formulación del principio o ley, demostrado; estudio comparativo de casos particulares; y comparación del principio o ley. Comprobación del principio o ley. Esa comprobación ya lo ponen en práctica cuando se sustenta la tesis o cuando los científicos investigan algo. Por decir ahora, pues en esta pandemia, hay muchos científicos de muchos países, de muchos continentes, están comprobando el principio ley. Ese principio ley viene a ser la vacuna. Después de un proceso de investigación científica y análisis, llegan a la conclusión que esta es la vacuna que va a prevenirnos del coronavirus 19. ¿Con cuánto de porcentaje, con cuánto de efectividad? Que puede ser con el 80, 85, 90, pero ya está demostrado. Y si es demostrado, es una ley, es un principio, es una ciencia. ¿Correcto? División de la economía. Tenemos economía positiva, economía descriptiva y economía normativa. Economía positiva. En este campo nos interesa describir aspectos de la realidad económica como se presentan en el interior de una sociedad. ¿Cuándo es una economía positiva? Cuando la economía crece, donde en el Producto Bruto Interno, o sea, en el presupuesto nacional y también en la tasa familiar. Cuando la economía crece dentro de las familias, no es economía positiva. Obviamente, para que crezca la economía en la familia, primero debe crecer en la empresa, porque la empresa es el que me da trabajo, o la institución. La institución está bien, economía positiva; mi economía está bien, economía positiva. Lo sumamos tanto la empresa como del obrero, trabajador o proletariado, llegamos a la conclusión que la economía positiva es para todo el país. Economía descriptiva es aquella que parte de la economía encargada de describir los comportamientos de los diversos agentes de un sistema económico. Vamos a partir de los agentes económicos. Son tres los agentes económicos en una sociedad, en un estado. La familia, un agente económico; segundo, la empresa; y tercero, el estado. Se hace un círculo vicioso de esos tres agentes económicos, ¿no? Porque la familia depende de la empresa, la familia y la empresa dependen del estado. Se relacionan, interactúan, se articulan, ¿no? Teniendo como principio legal el dinero, la economía. Lamentablemente, como les dije en la introducción, que la economía es el aspecto más importante de una sociedad, que no debería ser, pero lo es. Lo es. En un país, en una sociedad, hay aspectos. Tenemos el aspecto político, aspecto económico, aspecto religioso, aspecto militar, aspecto cultural, aspecto rico y otros. Pero ¿cuál es el aspecto más importante de la economía? Por eso también los economistas le llaman la superestructura, como los keynesianos, los economistas clásicos, como Rossetti, como Adam Smith, el padre de la economía moderna, y entre otros. La superestructura, porque en base a ese aspecto giran todos los demás aspectos, y eso es verdad. Tú quieres ser un buen político, estudia en una buena universidad en el Perú, vaya al extranjero, haga una maestría, un posgrado, una segunda especialización, y viene empapado de conocimientos, y vas a ganar acá las competencias políticas. Vas a ser un alcalde, un congresista, un presidente regional, un presidente constitucional de la República, ¿no? ¿Por qué? Porque estás preparado y te preparas con la economía. Es así. Lamentablemente, el indicador económico de las clases sociales en un país es el dinero.
en el país, en el Perú, las clases sociales, por si tenemos la clase alta, clase media alta, clase media baja y clase baja. Y dentro de esas clases sociales, ¿qué es lo que nos ubica en determinado espacio, en determinada pirámide social? El dinero. Usted pertenece acá, usted pertenece acá, usted pertenece acá. El dinero es una fuente tan importante para el desarrollo de las familias, y por el dinero también existen muchos problemas. Ustedes han visto, hay corrupción, hay prostitución, muchas cosas. Hacen falsificaciones de dinero que están yendo contra el erario nacional, y es así. Lo ideal o adecuado de ustedes, alumnos, en esta etapa no estudiantil, prepararse para ser grandes profesionales. Cuando sean buenos profesionales, van a tener un ingreso per cápita, van a tener un ingreso económico, un salario, donde puedan mantener a su familia y puedan vivir bien. Cuando vivan bien, vamos a decir que se ha alcanzado el bienestar familiar. Y si se ha alcanzado el bienestar familiar, el Estado dirá, el país está desarrollándose. Porque ¿cuándo se desarrolla un país? Cuando las familias vivimos mejor. Ustedes han escuchado decir a los políticos, especialmente al ministro de Economía, el Perú ha crecido el 3% en este año, el Producto Bruto Interno. Es crecimiento de la economía. Pero toda esa economía no se comparte con los productores del Perú. Una cosa es crecimiento económico y otra cosa es desarrollo económico. En cambio, el desarrollo económico es cuando las personas alcanzamos a satisfacer las necesidades primarias, secundarias y, si es posible, las terciarias o superfluas también. Y de esa manera, diremos, el Perú, nuestro país, está desarrollándose. Claro que eso viene, usted inmerso dentro del crecimiento económico, ¿correcto? Y para terminar, nos dice acá, economía normativa. Es el conjunto de medidas que aplica el gobierno de turno para lograr ciertos objetivos en las actividades económicas. Este conjunto de medidas, ¿no?, normativas. Hay una institución que pertenece al Estado, que es la SUNAT, que se encarga de recabar los impuestos a nivel nacional, con las boletas de venta, ¿no? Y hay muchas personas que evaden impuestos, que tienen empresas, ¿no?, anónimas, y no se hacen inscribir en la SUNAT para poder aportar con los impuestos. Evadir impuestos es un delito. Todos contribuimos los impuestos. A medida que consumimos los productos que compramos, al comerciante, mayorista o minorista, le ayudamos a pagar los impuestos. Porque cuando lo suben ya el negociante, el comerciante, un poco más el precio de ese producto, está incluido el impuesto, un poquito de su ganancia, y quienes lo pagan nosotros. Por eso el Estado peruano tiene dinero. El Estado peruano, o nuestro país, es uno de los países latinos que paga las más altas tasas de impuestos. Por eso hay muchísimo dinero, pero está mal distribuido. Jóvenes, y como siempre, la actividad de extensión, que es parte de la sesión de aprendizaje, o en otras palabras, la tarea. 1. Investiga los principales objetivos de la economía política. 2. ¿Qué dice Adam Smith, no?, referente a la economía? Es un gran economista. Un gran economista. Para Keynes, otro clásico keynesiano, ¿no?, ¿cuál es el objetivo de la economía? ¿Cuáles son los objetivos? Hay que ver, ¿no? Y 4, hacer la biografía del ministro